Hola, en esta ocasión hablaremos de las grandezas de la historia en la educación primitiva, educación natural y educación en los pueblos indoamericanos. También hablaremos de la educación oriental, la china, la india, la egipcia y la hebrea. En la educación primitiva se da por imitación o coparticipación de las actividades vitales, aprendiendo así también los usos y costumbres de la tribu, como cantos, danzas, misterios y ritos, así como el uso de las armas y sobre todo el lenguaje que constituye su mayor instrumento educativo. También se da la educación natural, donde los niños son tomados de la familia y de la aldea, reunidos por grupos y sometidos durante unas semanas en lugares solitarios, en montes, bosques o cabañas, y sometidos a todo un sistema de ejercicio y prueba. La educación de los aztecas era tradicionalista, con la misma orientación bélico-religiosa de su pueblo. Hasta los 14 años el niño era educado en el seno familiar y en forma dura y austera con castigos muy severos. Cuando terminaba la educación doméstica, comenzaba la educación pública, que era dada en dos instituciones, la Calmecac, formación religiosa para los nobles, y el Telpochcali, formación guerrera para la clase media. Educación china. Socialmente la base de la vida está constituida por la familia. La educación en la etapa agrícola estaba determinada por el régimen matriarcal. En ella la madre llevaba el peso del trabajo y también la educación de los hijos. Ella los iniciaba en las faenas agrícolas y en las tareas domésticas. El pueblo chino es uno de los más antiguos y cultos de la historia. En ella ha sobresalido una moral muy humana, atención a la civilidad y buenas maneras, una sensibilidad muy fina para la naturaleza, la arquitectura, pintura y cerámica de gran belleza, una poesía lírica de alta perfección y grandes inventos técnicos como la pólvora y la imprenta. En la etapa de los principales feudales, la educación se realizaba en casa hasta los 7 años. Después pasaban a vivir con un señor que les enseñaba las artes de la guerra. La educación india se acomoda, como es natural, al tipo y jerarquía de castas existentes. En las inferiores se reducía a la educación puramente familiar, es decir, a la participación en los quehaceres agrícolas y domésticos. Por el contrario, la casta de los brahmanes disfrutaba de una educación superior que les servían de sostén. Daban su enseñanza en lugares improvisados al aire libre y se reducía a la escritura y lectura con el aditamento de fábulas y canciones tradicionales. La influencia poderosa en su cultura y educación fue la de Buda. Educación egipcia. Los egipcios sobresalieron en todas las artes prácticas, como la ingeniería, la agricultura, pero también se distinguieron en las ciencias, especialmente en las matemáticas, la medicina y la astronomía. Además, cultivaron con gran éxito las bellas artes, como lo demuestra la magnífica arquitectura, escultura y pintura de sus templos y enterramientos. A los 6 o 7 años asistían a escuelas que al principio estaban solo reservadas a los hijos de las clases superiores, pero después se dividieron en dos clases: escuelas elementales para el pueblo y escuelas superiores o eruditas para los hijos de los funcionarios. En las escuelas elementales se enseñaba la lectura, la escritura y el cálculo, se enseñaron rudimentos de geometría y ejercicios gimnásticos. Como libro de lectura se empleó la citada doctrina de Pajotep, considerado como el primer libro pedagógico. Educación hebrea. La educación era puramente doméstica y familiar. En este pueblo, la disciplina era muy rigurosa y hasta cruel. La educación se orienta también por el libro de la ley. El padre era el natural instructor de sus hijos. La significación de la educación hebrea es fundamentalmente religiosa. En esta época, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel son ya los profetas. Espero que les haya gustado el video. Adiós.